Bienvenidos a este nuevo webinar Escucha, pero no te limites. Bienvenidos nuestros amigos de Colombia y Ecuador a través de Webex y a nuestros amigos de Facebook que nos están viendo. ¿Sí? Bienvenidos. Iniciemos pues. Yo tengo algunas preguntas. Siempre me encanta iniciar con alguna pregunta porque eso un poco nos abre la mente para poder cuestionar algunas cosas y dejar espacio para nuevos aprendizajes. ¿Sientes que no hay sentido en lo que estás escuchando? Inclusive tal vez el nombre de este webinar no sea tan atractivo o simplemente todavía no le encuentras sentido, ¿verdad? ¿Cuántas cosas diariamente escuchamos pero no le encontramos sentido? Hay mucho. Y eso son bastantes cosas que estamos escuchando diariamente. Otra pregunta, ¿qué podrías aprovechar cuando escuchas? ¿Qué podrías aprovechar? Es decir, podría aprovechar, por ejemplo, de cómo hacer las cosas, pero también de cómo no hacer las cosas. ¿Sí? Podemos sacarle mucho provecho. Por otro lado, creo que todos hemos vivido alguna situación estresante por no entender lo que están escuchando. Cuando asistí hace algunos años atrás a una conferencia de filosofía, hacía muchísimos años, casi 2 décadas que no me ponía en contacto directo con la filosofía, con los conceptos y esas cosas, que me pareció definitivamente estar muy perdido y no podía entender lo que se estaba hablando. Hasta que comencé a coger el hilo, porque había unos recuerdos ahí medios, pero sí, pasamos muchas veces situaciones estresantes, estamos escuchando, pero no hay momento en que entendamos qué realmente están diciendo, ¿no? Lo cierto es que hoy es el mejor momento para hacer cambio y aprovechar el tiempo cuando se escucha. Eso es muy importante. Yo le comento una experiencia personal. Hace muchos años atrás viajaba por transporte público y tenía una forma en la cual me sentaba casi al fondo del bus y cerraba los ojos, ¿no? Y encontraba información. Y ahí me pasó el hecho siguiente. Había dos jóvenes que estaban conversando, ellos eran cobradores, y se estaban quejando que la gente no paga, que dicen que no están teniendo ingresos, y hablaron muchas cosas de ello. Y yo no me había dado cuenta de la situación que se estaba dando en mi país, ¿no? A través de esa conversación, al día siguiente que regresé a la oficina, puse más atención a las noticias, puse más atención a también a lo que leía en los periódicos, puse más atención, ¿no? Puse más atención. Y es que a veces se escuchan muchas cosas, pero no le tomamos en serio. Pero hoy es el momento para hacer cambios y aprovechar el tiempo en las cosas que nosotros escuchamos, ¿sí? Bueno, creo que todos estamos expuestos a la infoxicación. Hay una abundante información. Hoy día se le está conociendo como la enfermedad de la era digital. Vuelvo a referirme a mi pasado casi presente. Cuando estaba en la universidad y me dejaba, en mi primera carrera, que fue de contador, nos dejaban trabajos. Y siempre se me quedaba en la mente este libro de Mueller de costos. Era un libro muy bueno, pero muy difícil, por lo menos para mí, de comprármelo. En esos entonces, en mi país, Perú, estábamos en un gobierno militar y no dejaban la importación, entonces tener libros era un lujo, así que no podía tener ese libro. Ir a la biblioteca era pelearse porque había un solo libro que no era de la última edición, sino era de las ediciones primeras, ya muy antiguo, y que bueno, pues nos peleábamos mucho para tener el libro. Yo no recuerdo habernos podido sacar de la biblioteca. Y teníamos muy poco material, ¿no? Hoy en día ya no hay problema. Me dejan un trabajo, ¿no?
Estoy haciendo ahorita recibí una capacitación, me he dejado material para investigar y bueno, simplemente me pongo a surfear en internet y tengo información hasta decir basta. Lo que hago ahora cada vez que entro a internet es simplemente decir, dame de los últimos 6 meses, información de los últimos 6 meses, ¿no? Y reviso la primera y la segunda página, porque hay tanta información que se hace difícil manejarlo, ¿no? Estamos ante una infoxicación. Esto es el precio que tenemos que pagar por estar en este tiempo, de tener la información a la mano, a un clic, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los efectos de la infoxicación? ¿Qué efectos está teniendo en las personas? ¿No? ¿Qué es lo que está ocurriendo con las personas, ¿no? Con la infoxicación, ¿no? Lo que está ocurriendo es que las personas tenemos menos concentración. Perdón, sí, por Webes, Juan Carlos, sí. Las preguntas las pueden hacer por allí y después tú me las duplicas aquí por Zoom, ¿sí? Era para nuestros amigos de Colombia que me están haciendo una pregunta, sí, porque están conectados a través de Webex para las preguntas. Y si hay algunas preguntas, las pueden hacer a través del chat, ¿sí? Entonces, volviendo, los efectos de la infoxicación están en menor concentración, porque tengo tantas cosas ahí en mi mesa que al final pierdo la concentración, ¿no? Otro de los efectos de la infoxicación es que tengo mayor ansiedad porque quiero revisar todo quiero revisarlo. Sí, todo. Y eso me estresa. Estoy ansioso de querer saber todo, ¿no? Por otro lado, tengo una menor capacidad de comprensión. Sí, por tanta información, la capacidad de comprensión, porque estoy buscando un tema y de repente encuentro 2, 3, 4 autores que me señalan opiniones un tanto diferentes y eso me crea un problema en la comprensión. Y comienzo a mezclar conceptos y esas cosas, ¿no? Otro de los problemas de la infoxicación es la pobre gestión de la información. No sabemos manejar la información. No hemos desarrollado algunas formas, algunas metodologías de cómo manejar la información, de cómo voy a procesarla, cómo la voy a recibir, ¿no? Eso, ¿no? Y eso nos lleva a estresarnos, ¿no? Por otro lado, nuestros estados de ánimo se alteran, ¿no? Nuestros estados de ánimo se alteran. Y eso es preocupante, ¿no? Eso es preocupante, ¿no? Y eso también se refleja en mis relaciones con las personas. Otro de los efectos de la infoxicación es que comienzo a tener problemas de sueño, ¿no? Comienzo a tener problemas de sueño, no puedo dormir bien, ¿no? Duermo pocas horas, ¿no? Y a veces dormito en el trabajo o cuando desarrollo mis actividades laborales, ¿no? Hay todo eso. Estos son efectos por manejar tanta información y yo debo administrarla, gestionarla, ¿no? Bien, pero está surgiendo otro tema que también es preocupante. El alto consumo de noticias negativas. Somos bastante consumidores de noticias negativas. Y a la hora que estaba preparando esto, un poco me hacía recordar una conferencia que asistí de España con respecto a lo que llaman nuestro cerebro reptiliano, ¿no? El cerebro que no ha desarrollado que básicamente es se expresa directamente, ¿no? Sin ninguna cortapisa. Y que el hombre de las cavernas estaba siempre a la expectativa. Un ruido que escuchaba, inmediatamente saltaba, se ponía en guardia porque pensaba que iba a ser atacado, que iba a ser devorado. Y hoy creo que estamos algo parecido a ello. Nos gusta consumir noticias negativas. Solamente traten de recordar. Vean el último noticiero televisivo que vieron. Traten de recordar los 15 primeros minutos. ¿Cuáles fueron las noticias?
¿no? ¿Cuáles fueron las noticias? Y van a ver que la mayoría son noticias catastróficas. Los noticieros se han especializado en hacernos la vida cuadritos. Y si abren un periódico, igual las grandes portadas. Yo les cuento, vuelvo a contarles una experiencia mía. Como saben, en mi país, en Perú, han habido elecciones, ¿no? Hubo primera vuelta y segunda vuelta, ¿no? Cuando ya se dieron las elecciones de segunda vuelta y vi los resultados lo que llaman a boca de urna, tomé la decisión: no más noticieros, no más televisión con este tipo, con noticieros. Y bueno, pues ya llevo, ¿cuánto? ¿Un mes? Que no veo noticieros. Y me siento tranquilo, duermo mejor, porque hay mucha controversia. Las personas, por ejemplo, dice, yo elegí esta persona porque el otro es malo. O sea, elijo porque el otro es malo, no lo elijo porque él o ella pueda ser bueno, ¿no? Entonces, estamos imbuidos de muchas cosas negativas y eso nos afecta a nosotros como personas, ¿sí? Nos afecta como personas. Joana, sí, de Ecuador. A ver, déjame leer tu pregunta. Sí, las noticias negativas siempre van a estar. El asunto está en cómo, si tú las buscas, si a la hora de revisar información, es lo primero, te toman más tiempo de leer aquellas otras noticias que te pueden agregar valor para desarrollar la profesión que tienes, ¿no? La profesión que tienes, ¿no? Entonces, eso va a depender de mí, ¿no? Si tengo un periódico, simplemente yo paso las páginas y me detengo y le doy más tiempo en las informaciones que a mí me ayuden a ser mejor profesional, mejor persona. ¿Eh? Esa es tu respuesta, Joana. Gracias por la pregunta. Entonces, ¿informarse es malo? Porque se podría tomar eso, ¿no? Que informarse es malo. No es que sea malo. Informarse no es malo. El asunto es cómo tomas esa información y qué información tomas, ¿no? Porque hay abundante información. Entonces, quiero compartir con ustedes esta frase que me gustó de la diseñadora gráfica del MIT, Muriel Cooper. Ella fue la primera jefe de MIT Press, ¿no? Dice ella: la información es útil cuando es comprendida. Interesante, ¿no? La información es útil cuando es comprendida. Hace algunos años leí un artículo del New York Times que decía, hablaba de los nociónicos. ¿Quiénes eran los nociónicos? Los nociónicos se refiere a las personas que leen un titular, leen un párrafito por allí y van teniendo nociones de tema. Y con esas nociones de tema, ¿no?, se consideran expertos. ¿No? Entonces, muchas veces no han entendido en el contexto, no han entendido en la profundidad del tema y comienzan a opinar y tenemos a muchos influencers que hablan de cosas que realmente no conocen a profundidad, ¿no? Entonces, la información es útil cuando es comprendida. Eso hay que tenerlo en consideración, cuando es comprendida, ¿sí? ¿No? Ahora bien, ¿cómo comprender? ¿Qué hay que hacer en todo caso para comprender? Para comprender hay que escuchar. ¿Escuchar? Pues si estoy escuchando. Bueno, algunos escuchamos, ¿no? Algunos, más que escuchar, oímos, ¿no? Es importante entender que escuchar no es simplemente es escuchar los sonidos, los ruidos, ¿no? Porque, ¿qué es escuchar? ¿No? Escuchar es poner atención a lo que uno oye. O sea, le presto atención. Me quedo con él, con ella, en las cosas que está transmitiendo. Eso es escuchar, ¿no? Yo no sé si alguna vez ustedes en alguna presentación de un trabajo, en la universidad, en el instituto, o en su oficina, en su trabajo,
o en una simple conversación amical, usted comienzas a hablar, a decir cosas, y tú rápidamente puedes mirar a las personas, a sus rostros, y darte cuenta pues que su mirada está en otro sitio, ¿no? ¿No? Está en otro sitio. Entonces, poner atención. Es interesante lo que han hecho muchas redes sociales con respecto, por ejemplo, cuántas personas en este momento están viajando en algún bus y aún con los audífonos no podían escuchar muy bien este webinar, ¿no? Por eso es que ponen ahora traducciones simultáneas, ¿no? Traducciones simultáneas. Hemos querido hacerlo aquí, pero hemos visto que a veces que la traducción deja mucho que desear en algunos casos, ¿no? Y se pierde el hilo de lo que se quiere decir, ¿no? Por eso es que yo no lo pongo por ahora, ¿no? Entonces, ya sabemos, escuchar es poner atención a lo que se oye. Porque cuando yo le pongo atención, no solamente estoy escuchando los sonidos, las palabras, estoy escuchando el lenguaje no verbal de la persona que me está transmitiendo. Y ese lenguaje no verbal también me dice cosas. También me da información. Y todo eso es más rico para mí, ¿no? Entonces ya saben, si quieren escuchar, pónganle atención a lo que oye. ¿No? Ahora bien, ¿y qué debo escuchar? ¿No? ¿A quién escuchar? ¿No? ¿A quién debo escuchar? ¿No? Entonces, aquí comienzan ya los problemas, ¿no? Aquí comienzan ya los problemas. ¿A quién debo escuchar? ¿No? ¿Qué debo escuchar? Y eso es lo que quiero compartir, algunas ideas con respecto a esto, ¿no? Veamos. ¿Qué escuchar? Muy simple. Todo aquello que me agrega valor. Ojo, todo aquello que me agrega valor, ¿no? Cuando yo entiendo qué es lo que me agrega valor, es que yo ya tengo una idea clara, muy clara de lo que quiero aprender, de lo que quiero que se me informe, de lo que quiero ampliar el conocimiento, de lo que quiero que me aclaren algún concepto, ¿no? Nos dejaron hace unos días, estaba en un curso que estoy siguiendo, que tiene que ver con lo que es conciliación de familia, y dejaron un trabajo de grupo y tomaron como referencia a una señora, ¿no? Que está vinculada a un futbolista. Al futbolista sé su nombre, sé quién es, no lo sé, pero no sé quién es su ex esposa, ¿no? Y me decían y nos hablaban del nombre de ella. Yo no sé quién será, pues. No, y ustedes deben saber, ha sido un caso sonado que ha estado en los medios y no sé cuánto y no sé qué. Sí, pues. Pero después ya cuando dijeron con quién era el problema con el futbolista, entonces simplemente entendí de que esa información, si en algún momento lo leí, lo vi, lo escuché, sea en la televisión, sea en la radio, sea en un periódico, o sea en una conversación, simplemente como ese tipo de temas no me agregan valor, simplemente no lo escuché, simplemente oí, pero no le puse atención, ¿no? Entonces, lo que yo le voy a poner atención, lo que yo voy a escuchar, es todo aquello que me agrega valor. Cuando yo tengo claro qué necesito, qué quiero, ¿no? Eso, ¿no? Cuando estoy buscando información, ¿no? Cuando estoy buscando ampliar lo que ya sé, cuando quiero hay cosas que todavía no entiendo y le pongo más atención. Entonces, identifique si ese tema, cuando vaya en una conferencia, cuando vaya en una reunión, si el tema que están tratando, van a tratar, me va a agregar valor a mí.
Tal vez muchas personas que invité para este webinar, el tema no les interesó, porque para ellos, tal vez el tema no les agrega valor, ellos entienden de que no le agrega valor, pero los que están aquí hoy, ¿no? Por lo menos el titular les llamó la atención porque piensa que les puede agregar valor y por eso se toman ese tiempo de casi 60 minutos que vamos a estar hoy. Bueno, que ya hemos avanzado un poco, ¿no? Entonces, es eso. Si no me crea valor, no pierdan tiempo. Pasen información, ¿no? Es como cuando yo revisaba periódicos, leía 3, 4 periódicos, los revisaba y pasaba, porque me quedaba en la información que me agregaba valor, que sumaba a mi desarrollo profesional, que tenía que ver con el trabajo que yo desarrollo. Entonces, le tomaba mayor atención. Por otro lado, ¿a quién escucho? Sí, ¿a quién escucho? Escuchen a los mentores. Escuchen a los mentores porque ellos comparten experiencias. Ellos ya pasaron por ello. Y ellos van a compartir sus experiencias. De que les salió bien, ¿no? De que les salió mal. De que se les salió bien, que les salió mal, igual es un aprendizaje para nosotros. Es un aprendizaje para mí. Y cuando hablo de mentores, estoy hablando de todas las personas, porque todos tenemos algo que compartir. Todos podemos dar aprendizajes significativos a las otras personas por el camino que hemos recorrido. Tal vez algunos tengamos título de mentor, que nos hayamos certificado de mentores, pero hay muchos otros que no han recibido la certificación, pero que en el fondo son mentores porque les encanta transferir, compartir sus aprendizajes. Entonces, de cualquier persona, toda persona puede compartirme cosas. Lo que tengo que buscar, en todo caso, es que esos mentores, ¿no? Que esos mentores estén involucrados en los temas que pienso yo me van a agregar valor a mí. Entonces, comiencen a buscar mentores, personas. Siempre traigo a colación una de las referentes en mi país, en Perú, Inés Temple. Ella siempre comparte su experiencia de que ella ha tenido muchos mentores y que la mayoría de sus mentores no saben que han sido sus mentores, ¿no? Porque iba con un problema, con una cosa concreta y les preguntaba, y ellos con su experiencia vivida, con lo que ya habían pasado, compartían ese aprendizaje significativo. Entonces, aquí escuchar a aquellos que tienen experiencias significativas que compartir. Ojo, que tienen experiencias significativas que compartir. Nos salía en el camino. Pero ¿a quién más debo escuchar? ¿No? También debo escuchar a los estudiosos, porque ellos revisan, conocen y comparten sus hallazgos. ¿Y quiénes son los estudiosos? No me estoy refiriendo a aquellos que paran en la biblioteca revisando, investigadores, científicos, no. No solamente ellos. Hay muchas personas que nos gustan temas y nos compartimos de diferente forma, ¿no? Y que los compartimos permanentemente, ¿no? A través, por ejemplo, de estos webinars, a través de posts, ¿no? A través de podcasts, ¿no? A través de libros, a través de muchas cosas, ¿no? El escuchar a través de la lectura, escuchar a través de la palabra, ¿no? Hay mucha gente que le gusta compartir. Algo que me plazco de estar en este tiempo es que todos estamos dispuestos a compartir. Los que no les gusta compartir felizmente son minúsculos, son poquitos, ¿no? Son poquitos. Pero el problema es que lo que podrían compartir ellos no es de gran valor. Pero la gran mayoría de personas les gusta compartir. Un ejemplo interesante y que hemos podido verlo es en la pandemia, ¿no? En la pandemia. Esto ha sido maravilloso para el mundo, un poco para algunos sentirnos más humanos. ¿Por qué? Porque se encerró todo el mundo en sus casas y muchos comenzaron a aparecer. El Zoom
se elevó mucho, muchas redes sociales comenzaron a ver los webinars, conferencias, charlas, cursos gratuitos y la gente comenzó a compartir. Yo estoy apoyando un proyecto aquí en Perú, se llama CDD, ¿no? Del Club Docente Digital 3.0, ¿no? Soy ahí una de las... tengo el tema de todo lo que es mentoring, capacitación en mentoring y emprendimientos, ¿no? Y por ejemplo, es un hecho interesante de personas que querían compartir. Hubieron dos personas, ¿no? Alberto y Yuri, ¿no? Que ante esta necesidad de que los docentes tenían serios problemas para poderse adecuar ahora a poder enseñar a sus alumnos a través de la internet, crearon este grupo, ¿no? Y se metieron la mano al bolsillo, compraron la licencia de Zoom y comenzaron a dictar ellos cursos que tenían que ver con todas las herramientas básicas para que los docentes puedan hacer sus clases de internet. Así como ellos, ha habido cientos, miles. Yo tenía el privilegio de asistir a casi un centenar de webinars gratuitos de Europa, básicamente de España, de Chile, de Argentina, de Colombia, de México, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Donde personas de alta especialización dieron su tiempo. Ahora ya ha venido decayendo, ¿no? Ya bajó un poco. Pero si ustedes estaban en el mes de agosto, esto estaba que hervía. Todas estas personas les gustaban compartir sus hallazgos, todo lo que ellos conocían. Entonces, a ellos debo escuchar. Ojo, estamos diciendo escuchar. Mentores y estudiosos. Le puse, no encontré una mejor palabra y les puse estudiosos. No encontré otra palabra. Tal vez hubiera tomado un poco mayor de tiempo y buscar otra palabra que pudiera reemplazar por estudioso. Pero son personas que les gusta leer, informarse, actualizarse, estudiar, aprender y compartir, ¿no? Entonces, a ellos son los que yo debo escuchar. No aquellos que hablan, como digo yo, a la muerte de un obispo, ¿no? Aquellos que hablan, ¿no? Y son demasiado livianos en lo que hablan. Estas personas no nos interesan, ¿no? Es lo que está pasando ahorita con muchos influencers en la internet, ¿no? Influencers que duran, ¿cuánto? Un mes, 2 meses y desaparecen, porque aparecen otros influencers y nuevamente desaparecen. Pero hay algunos que están en el tiempo. ¿Por qué? Porque comparten cosas de valor. No son cajas de resonancia, sino ellos trabajan la información que comparten, ¿no? A ellos debo yo escuchar, ¿no? A ver, imagínense que están en 1899, ¿ya? ¿Listo? Están en 1899 y les presentan esta gráfica, ¿no? El sueño volador. Les presentan esta gráfica, ¿no? Estos hombres salen a cazar, ¿no? Salen de casa y están volando. ¿Qué hubieran pensado? Siendo hombres de 40 años, bueno, no tanto, de 30 años que parecería que fueran de 50 ahora, ¿no? Porque todavía en ese tiempo de ser de esa edad, el índice el promedio de vida era mucho menor de lo que es ahora, ¿no? Pero hablemos de que tendría más o menos unos 40 años de ahora. ¿Qué hubieran pensado? Creo que algunos hubiéramos dicho, están locos. ¿Cómo que van a volar? ¿Cómo que van a volar? Con la justa vamos en locomotoras, ¿no? Con la justa vamos en locomotoras. Y las personas vuelan, ¿no? Pero ¿qué pensaríamos ahora nosotros como hombres y mujeres del 2021? Que eso es factible. Ya lo hay. No tal vez de esa forma, pero sí hay, ya se desarrolló esto. Ya está desarrollado. Lo único que tienen que bajar los costos, no, porque ahorita son prohibitivos los costos. Tienen que mejorar alguna de la tecnología para que esto sea un tanto más popular. Las regulaciones de seguridad son mayores ahora y entonces todo eso un poco detiene que esto ya salga al mercado
¿no? Como comprar un carro, ¿no? Ahora, imagínense que estamos un poquito más acá, 1958. 1958, yo tenía 2 añitos nada más de vida recién, ¿no? 1958, y tienen esta gráfica. Arthur Randenberg hace esta gráfica mostrando que así serían las aulas en el futuro. 1958. Podríamos haber pensado que podría ser cierto, ¿no? Porque ya en 1958 había bastante información y cosas, ¿no? La tecnología se estaba empezando a hacer más movida. Mire, no hay mucha diferencia, ¿verdad? Es lo que estamos haciendo nosotros ahora. A través de Zoom con algunos amigos y a través de Webex, que nos estamos uniendo a Colombia y Ecuador. Y a otros amigos a través de Facebook. Entonces, ¿por qué quieres poner estas 2 gráficas, no? Porque a veces nos presentan cosas y no las visualizamos y no escuchamos. Vuelvo a una experiencia de Perú antes de la pandemia. Es un claro ejemplo de que no escucharon. Muchos docentes y el Ministerio de Educación peruano hizo capacitaciones, desarrolló cursos y todo para que los docentes utilizaran las plataformas, utilizaran Internet para vincularse a sus estudiantes. Muchos no quisieron, no escucharon, muchos no escucharon. Y cuando vino la pandemia tuvieron que lanzarse y hacerlo como sea. Pero si hubieran escuchado, no hubieran tenido mayores problemas. Hay muchas empresas que ya han venido trabajando a esto a nivel del teletrabajo. Para ellos no ha sido mayor problema de que sus trabajadores estén en casa, ¿no? Para muchos profesionales como yo que trabajamos en casa no ha sido mayor problema. No me he sentido estresado de estar en mi casa aquí trabajando y todo por internet. Porque ya lo venía haciendo. Lo venía haciendo casi 1 año y medio. Lo había estado ya permanentemente. Pero había estado trabajando casi por 15 años. Desarrollando todo por el trabajo que tenía, desarrollaba también vinculaciones con otros en Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y Estados Unidos, por el trabajo que hacía. Entonces no tuve mayor problema. Ya tenía esa experiencia de venir trabajando básicamente con Webex, ¿no? Y cuando se vino a la ola, trabajar más con Zoom que con otras plataformas, no fue mayor problema. Pero es que pusimos atención, ¿no? Escuchamos. Y eso es lo que debemos estar nosotros atentos a escuchar, ¿no? No hay límites. Bueno, definitivamente los límites los pongo yo, ¿no? Y el tiempo corre, el tiempo está corriendo y tenemos nosotros que tomar las cosas como están viniendo y enfrentarlas de la mejor forma. Pero eso significa también que hay algunos límites que yo debo poner. No todo lo debo tomar, ¿verdad? Tengo que poner algunos límites. Sí, no debe haber límites, pero en realidad sí lo debo poner en función a las cosas que yo quiero, al valor que yo quiero que me agreguen para crecer y desarrollarme profesionalmente, ¿no? Hay una frase de Miyamoto Musashi, ¿no? Ese fue un guerrero del Japón feudal. Él dijo: la observación y la percepción son 2 cosas separadas. El ojo que observa es más fuerte, el ojo que percibe es más débil. Interesante, ¿no? Y se dan cuenta que vivimos más en un mundo donde más estamos expuestos a percepciones y tomamos decisiones sobre las percepciones. Y el marketing se aprovecha de eso, ¿no? No nos da tiempo el marketing a observar, a escuchar adecuadamente, ¿no? Y nos bombardea para que nosotros
tengamos chispazos, tengamos percepciones que nos hagan pensar, que nos hagan creer que hay algo de valor allí y lo toman. Si no, miren, traten de, en su mirada, en su mente, traten de recordar cuántas cosas tienen en casa que desde que las compraron han usado una o dos veces y ahí están guardadas. Ya después. Deberíamos ser como los japoneses, ¿no? Dicen, me comentan que ellos cuando compran un objeto o compran algo y si no lo han usado en 6 meses, lo botan. Se deshacen de ellos. ¿No? Bien. Mi escucha. ¿Cómo debe ser mi escucha? ¿No? Uno, no debe juzgar. Cada vez que escuche, lo primero, a ver qué está mal, no. Que está bien. ¿Qué cosa le puedo sacar? ¿Qué cosa de valor puede tener para mí? Como una lección de qué hacer y también como una lección de qué no hacer. Entonces no juzgue. Otro es que mi escucha no se queje. No debo por qué quejarme. Que le faltó esto, que le faltó aquello. Y toma lo que te da. Y utiliza lo que te agrega valor. Sí, es posible que le esté faltando algunas cosas, pero ya toma lo que te puede servir a ti para crecer y desarrollarte profesionalmente o como persona. Otra de las cosas de mi escucha es que no debe ser dogmática. No debe ser dogmática. Perdón, se me fue. Se me pasó ahí. Ya no debe ser dogmática. ¿Qué significa esto? Que si no estás en las líneas, en el pensamiento mío, entonces no te escucho. A veces es difícil leer o revisar información o escuchar a personas que no son de nuestra posición política, de nuestra religiosa, de deportiva, etcétera, ¿no? Muchas veces tomamos las cosas para nosotros como un dogma, como una ley invariable, y eso no es así. Tenemos que aperturar, tenemos que escuchar, ¿no? No nos van a convencer, no. Si tenemos principios, fundamentos, sí. Pero lo cierto es que eso nos abre espacios para poder fortalecer nuestra perspectiva, ¿no? Para fortalecer nuestros pensamientos, ¿no? Las cosas que tenemos. Cuando yo dogmatizo, cuando yo cierro que esa es la verdad y nada más que la verdad, no nos lleva a ningún lugar. Si no, revisen en sus países. Si no, vean en sus países los congresos, ¿no? Los congresos llegan alianzas para postular al Congreso, llegan al Congreso, pasa un tiempo, en algunos muy corto, otros más largo, pero terminan separándose. Solamente se juntaron para llegar al Congreso, ¿no? Se supone que si somos de diferentes agrupaciones y nos juntamos para entrar al Congreso, tenemos puntos que nos unen y sobre esa base tenemos que trabajar. Pero no, comienzan algunos a dogmatizar y no, tú no estás con lo que yo pienso y se separan. Y terminan se fragmentando. Es triste ver que en América Latina, ¿no? Es triste ver en América Latina cuántos partidos políticos existen, ¿no? Por esta dogmatización, ¿no? Por un punto, por una coma, por un etcétera, se dogmatiza, ¿no? Pero eso es otro tema. Entonces, ¿cómo mejorar mi escucha? ¿Qué debo hacer para mejorar mi escucha? ¿No? Selecciona tus fuentes. ¿Quiénes van a ser aquellos mentores, ¿no? Aquellos que investigan, que te van a dar información, ¿no? Aquellos estudiosos, ¿no? Selecciónalos, ¿no? Por ejemplo, así como tienes de repente guardada la música que tú te gusta,
Igual puedes tener, por ejemplo, los podcasts, los posts, los libros, ¿no? Las conferencias que tengas, o las conferencias que asistas, o los webinars que vayas, ¿no? Selecciona las fuentes de personas que sabes que te van a agregar valor. Ojo, que te van a agregar valor, ¿no? Por otro lado, tengo una visión crítica. No te tragues el sapo, como decía un profesor mío. No te tragues el sapo. Digiérelo primero, conócelo, mastícalo, ve la fragancia, el sabor, ¿no? Y después lo pasas, ¿no? Y a eso se refiere, tener una visión crítica, no tomar como ley lo que te dice, aun cuando sea el experto del mundo, ¿no? A veces discutía con algunos amigos con respecto a Kiyosaki, ¿no? Hay una cosa que yo no comparto con él, y siempre se las he dicho, ¿no? Él habla de los 4 cuadrantes y él empuja a que todos llegamos al 4.º cuadrante. Ser inversionistas. Oye, pero si hay personas que se sienten bien siendo empleados, siendo trabajadores de una empresa, ¿no? Porque tienen otra percepción de vida, es su percepción de vida, se sienten bien, ya pues, ¿cuál es el problema? Hay otros que quieren hacer su propio negocio, quieren ellos ser el dueño, el gerente, el que barre y el que vende y el que todo lo hace. Es un emprendedor pequeño y le gusta eso, se siente cómodo ahí. O aquel que forma empresa, ¿no? Y busca a otras personas que trabajen para él y en ese tercer cuadrante, pues sí le gusta, pero no quiere llegar al 4.º cuadrante, donde el dinero es el que trabaja para él. Invierte, ¿no? No comparto, por ejemplo, Kiyosaki en ese sentido. Cada uno está donde quiere estar. ¿Por qué mi dogma de que todos debemos de llegar al 4.º cuadrante debe ser para todos? Entonces, tener una visión crítica, ¿no? Lo otro, poner algunos filtros de contenido. Tus keywords, tus palabras claves. ¿No? Cuando yo reviso, cuando a veces estoy escuchando, encuentro en una conferencia, me parece interesante el tema, y a veces me gusta mucho el título del tema, por eso más a veces los escucho, y aún al margen de la persona que lo comparte, ¿no? Pero sí el lugar donde lo comparte. Entonces los pongo a velocidad 2, la duplico, ¿no? Y cuando aparece una palabra clave, que para mí es clave en función a lo que yo quiero, lo que quiero aprender, de lo que pienso que me va a agregar, ¡pum! Mi orejita, ¡pum! Y ese automatizado, ¡pum! Para, ¡pum! Regreso un poquito, lo pongo a velocidad 1.5 para escuchar. Y si ya lo entendí, excelente. Y si no, lo pongo a velocidad 1. Y si ya quedó claro para mí, excelente. Pero si todavía quiero ver algunos detalles, quiero tomar algunas notas, lo pongo a velocidad 0.5. ¿No? Entonces tengo que buscar algunos filtros que me faciliten que lo que voy a escuchar me llegue y pueda aparecer una campanita que me oye, aquí hay algo interesante para ti, escúchalo, ¿no? Eso. Tengo que buscar algunos filtros. Cada uno busca sus formas de filtro, ¿no? En función a sus necesidades. Lo otro es establecer límites, ¿no? A veces me ha pasado, ¿no? Comienzo a hacer una pequeña investigación y comienzo a abrir páginas y páginas. Cuando me doy cuenta ya tengo como 20 páginas abiertas, ¿no? No paro, digo, ya, ahí nomás. Allí nomás. Entonces comienzo a revisar y de las 20 tal vez algunas me sirven 5, 4, 3, ¿no? Y si aún todavía no me lleno, comienzo a sacar otras 20. Y así voy avanzando poco a poco. Me pongo límites. Porque si no me puedo pasar revisando información. Y recuerden que cuando uno revisa información, aparecen nuevas cosas interesantes y algunos terminamos desviándonos de lo que quisiéramos hacer. Otra de las cosas es ser parte del cambio. ¿Qué significa ser parte del cambio? Actuar. Eso significa, es actuar. ¿Queremos cambiar el mundo? Bueno, pues, sé parte de ese cambio. ¿Quieres ayudar al cambio climático? Bueno, sé parte de ese cambio, ¿no? Recicla las cosas que tienes, ¿no? De las cosas que tú utilizas, ¿no? Ya no voy a Kentucky Fried Chicken por tanto cartón que se bota allí, ¿no? Con eso por lo menos estoy contribuyendo en algo, de no comprar cartón, que se bote cartones, ¿no? Etcétera, y tintas que se gastan, etcétera, y etcétera, ¿no? Sé parte del cambio, no sea solamente un espectador.
no seas un espectador, no ser parte del cambio, ¿no? Hace algunos días conversaba con un amigo y él me decía, oye, los profesionales van a ser reemplazados por, por los robots, en función al estudio que ha hecho Oppenheimer. Sería interesante que leyeran ese libro, ¿no? Entonces le digo, oye, no, un momentito. Yo no comparto lo que dices tú. Los robots no van a reemplazar a los profesionales. Lo que van a hacer los robots es esas tareas repetitivas que hacen algunos profesionales o algunos trabajadores, esas son las que el robot va a hacer. Y entonces a mí como profesional, como trabajador, me quita ese tiempo de esas cosas repetitivas, manuales, que las puede hacer la máquina, para poder hacer otras cosas que requieren de la capacidad de ser un humano. De ser un humano. Entonces, seamos parte del cambio. Y esta última que me parece interesante, socializar la escucha. Cuando aprendo un concepto nuevo, cuando aprendo una cosa nueva, en mi caso, con las personas con las que me vinculo, comienzo a hablar de ello y muchas veces ellos no lo conocen o no lo saben o no lo han escuchado y comienzo a explicarle. Y eso para mí es valioso porque ellos al escucharlo comienza a generar en función a su experiencia, a sus vivencias, comienza a generar otros conocimientos. Y yo tengo otros aprendizajes. Socializar lo que aprendes, ¿no? Yo escucho, lo comparto, lo socializo con mi equipo, con la gente que conozco, lo hablo de ello y eso se enriquece. Con eso mejoro mi escucha, ¿no? Como dice John Munsell, ¿no? De la Universidad Estatal de Nueva York. Si el contenido es el rey, la conversación es la reina. Hemos dejado un poco las conversaciones, ¿no? Algo que estaba leyendo un informe de Europa con respecto a los problemas de salud mental que se están vislumbrando más y que el 2022 se piensa que va a ser una pequeña pandemia, ¿no? Con la salud mental. Es que parte de lo que nos ha quitado esta pandemia es la conversación. Pero la conversación de estar face to face, frente a frente, ¿no? No en la computadora. Todavía no estamos nosotros, supongo que más adelante lograremos vencer esto de que estoy conversando contigo por internet, veo tu cara, ¿no? Pero todavía siento que no me siento conectado, porque quiero, como latino, quiero sentirte, darte un abrazo, quiero sentirte, estrechar tus manos, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, la conversación se ha ido un poco y está muy digitalizada, por decirlo, ¿no? Entonces, interesante lo que dice John, ¿no? Si el contenido es el rey, la conversación es la reina. Entonces, conversemos sobre lo que escuchamos, compartámoslo, socialicémoslo, y eso nos va a enriquecer a nosotros, créanme, más a nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué logro con todo esto? Sí, porque algo tengo que ganar, ¿no? Todo este esfuerzo, algún beneficio me debe dar. Uno de los beneficios que me debe dar, o que me da, es que a mí, ¿no? Me hace ser una persona singular. Una persona singular. Voy a ser un ser singular. No soy igual, destaco del resto. Destaco en los aspectos que yo diferencio. Ellos también destacarán en otros puntos en los cuales yo no soy experto, no conozco, ¿no? Entonces, ser singular es ser, ¿no? Protagonista de mi vida. Yo soy el protagonista. Ser singular es ser protagonista. Yo soy el que vivo, el que actúo, ¿no? El que acciono, ¿no? Entonces, eso me va a llevar a ser, ¿no? El ser singular. Por eso decíamos que la escucha no me debo limitar.
¿no? No me debo limitar porque voy a aprender mucho más, debo estar mucho más abierto, ¿no? Y la singularidad es lo que me va a diferenciar de otro, porque no podemos ser todos iguales. Podemos haber estudiado en la misma universidad, podemos haber recibido la misma maestría, el mismo doctorado, las mismas capacitaciones, las mismas experiencias en la empresa, los mismos puestos en las empresas, pero cada uno le da un toque. Cada uno tiene algo diferente que aportar. Y eso es lo que las organizaciones buscan, la singularidad de las personas, ¿no? La singularidad para las personas. Hoy en día en las organizaciones se están buscando equipos mucho más diversos. No solamente diversos en el sentido de la sexualidad, sino diversos en el sentido del tipo de estudios, la diferencia por el tipo de experiencias, por la edad, ¿no? Por muchas cosas están buscando hacer equipos donde hay una diversidad, ¿no? Mucho más ahora en que los equipos ya hemos borrado fronteras, ¿no? Ahorita los están escuchando de Colombia y Ecuador, básicamente por Webex. Nos están escuchando allí, ¿no? Entonces, yo soy el protagonista. Esa singularidad es la que yo debo tener, la que yo debo trabajar, ¿no? Y eso me hace diferente al resto. Porque tengo que ser diferente. Recuerden, yo estoy buscando mi desarrollo profesional. Y mi desarrollo profesional, las organizaciones me van a requerir a mí. Pero si yo soy igual al resto, les va a dar igual contratar a él o a ella. Cualquiera. No necesito simplemente decir Z galleta, mi madre me dijo que escogiera este. Esa es la decisión, como la puedo tomar. Pero ellos están buscando a las personas diferentes, con aportes diferentes, con valor agregado diferente, con una visión de vida diferente, con un planteamiento profesional diferente. Eso es lo que está buscando, ¿no? Y bueno, ya para ir terminando, ¿cuáles van a ser mis pasos entonces? ¿Cuáles van a ser mis pasos para que esta escucha sea mucho más amplia, que no me limite, ¿no? Y que mi singularidad me permita ser diferente y las organizaciones se fijen en el aporte que yo puedo dar, ¿no? Uno de ellos primero es identificar mi potencial. ¿Cuál es mi potencial? ¿Hasta dónde puedo dar hoy con lo que tengo? Hoy, con lo que tengo, ¿hasta dónde puedo llegar? Tengo que conocer ese potencial. Lo otro es que tengo que reconocer mi capital. ¿Qué viene a ser mi capital? ¿Qué conocimientos, qué habilidades, qué experiencias, qué estudios tengo? Ese es mi capital. Es mi red de contactos. Sí, es parte de mi capital. Ese es algo mío, que yo lo tengo. Son mis conocimientos, son mis habilidades, son mis experiencias, son mis estudios, son mis licencias, no son mis diplomados, ¿no? Todo ello. ¿No? Todo ello. Tal vez sean algunas licencias que he comprado que yo ya las tengo. Que son parte que van conmigo, van y salen conmigo. Entonces tengo que reconocer cuál es ese capital, porque eso me va a permitir hacer diferencias con el resto de personas a la hora que yo vaya a alguna organización a ofrecer mis servicios profesionales, ¿no? Y por otro, establecer cuál es mi valor agregado, qué valor voy a darle a la organización que le va a permitir crecer, desarrollarse, lograr sus metas, sus objetivos, lograr su rentabilidad. Las empresas buscan rentabilidad. Bien. Entonces, esos son los pasos. Quiero terminar con esta frase de Galileo Galilei. Dice, en cuestiones de ciencia, la autoridad de miles no vale el humilde razonamiento de un simple individuo. En cuestiones de ciencia, la autoridad de miles no vale el humilde razonamiento simple de un individuo. Yo no le pondría de un individuo simple, ¿no? Yo no le diría un razonamiento de un individuo simple, no. Porque en realidad no somos simples individuos, somos personas con una expertise, con una experiencia, ¿no? Con una experiencia,
¿no? Con grandes cosas que tenemos para aportar. Tenemos para aportar, ¿no? Esto es pues lo que quería compartir con ustedes y quiero agradecerles por su tiempo de haber compartido este webinar, ¿no? Para de escuchar y no limitarse, porque la singularidad es mi diferencia, ¿no? Es mi diferencia. Este webinar va a estar colgado en mi página web en robertogomesanchez.com. Ahí lo pueden volver a ver si desean, ¿no? Y también si desean pueden, también les invito a visitar mis redes sociales en Facebook, Instagram, ¿no? LinkedIn y Twitter, ¿no? Me encuentran ahí como @rgscoach y tienen mi WhatsApp allí. Realmente ha sido un placer estar con ustedes y quisiera adelantar ya nuestro próximo webinar, ¿no? Nuestro próximo webinar se va a llamar Vivo en Llamas. Vivo en llamas, ¿no? Solo si tengo vocación de bombero debo vivir en llamas. Si no tengo vocación de bomberos, si no tengo vocación de bombero, ¿para qué vivo en llamas? Vivimos en un mundo muy movido ahora. Y esto lo tendremos el 10 de agosto, igual a las 6 de la tarde, hora de Perú. Gracias amigos y espero haber colmado sus expectativas. Gracias por estar aquí ahora. Y nos estaremos viendo muy pronto. Hasta pronto.